Para mí, el arte es la libertad. Sin libertad no se puede hacer arte. Tiene que uno tener libertad, primero de adentro y luego de afuera. Hay que ser muy libre para hacer esto. Y esta etapa mía de las chusmas, como yo les decía, de los símbolos, físicamente hay símbolos, tal, ¿no? Una cruz, no sé qué, pues ya cumplieron. Yo creo que para mí fueron suficientes, ¿no? Hasta ahí. Y lo trabajé y me entregué a ello, pero descubrí que había otras cosas que me estaban esperando. No es que las deseché, simplemente cumplieron su ciclo. Pero si yo me agarro en la misma fórmula y la sigo haciendo, pues yo digo que nadie se va a sorprender, ¿no? Yo a mí mismo me tengo que sorprender. Tenemos que aprender de algo, ¿no? Algo estuvo antes que nosotros, ¿no? Aquí el chiste es que cada uno lo hagamos diferente, usando la misma idea como concepto. Yo lo hago de otra manera, claro. Lo que le llaman el informalismo español, el arte povera italiano, de lo matérico, a mí me ha influenciado y lo he estudiado. Y soy parte de esa tendencia, ¿no? Bueno, está Burri, está Kiefer, está el mismo Tapies, está Millares, todos estos que están en la materia, a mí me emocionan y yo siento que estoy en ese club de alguna manera, ¿no? Bueno, Basquiat me encanta, lo admiro, pero es otro, ahí es más que nada la parte urbana, el graffiti, etcétera, y lo cual siento, es uno de los artistas que a mí son de mis preferidos, pero su camino es muy diferente al mío. Bueno, yo desde siempre, desde chico, donde yo vivía, y cuando llovía, la tierra era muy chiclosa, era como muy arcillosa, ¿no? De niño uno agarra el lodo, el barro, como le queramos decir, y se mancha y hace uno cosas. Y yo cuando tuve contacto y inconscientemente, primero, luego después conscientemente, me gustó mucho esto de agarrar cosas y transformarlas o sentirlas como se rompen y se forman en la mano, ¿no? Se hace la conciencia y se da uno cuenta de la diferencia entre lo que es matérico, lo que no es matérico, lo que sirve para hacer esto. Eso ya fue con el tiempo, ¿no? Lo fui descubriendo. El pan me gusta porque es matérico y veo el migajón y veo que tiene una materia y se esponja, veo el barro, veo... O sea, para mí la materia es algo que me motiva, ¿no? Yo veo las telas como tal, y las toco y las arrugo y siento que hay una materia y algo, ¿no? Y entonces se me fue dando así naturalmente. El trabajo del artista, yo pienso que tiene dos cosas, ¿no? El qué hace y el cómo lo hace. Yo ya tenía el qué era lo que tenía que hacer, ya lo conocía el qué. Bueno, y luego viene el cómo lo voy a hacer. O sea, ya tengo el qué y luego el cómo. Y el cómo empezó pues por las cosas más sencillas, ¿no? Primero un lápiz, después un carbón, después una tinta, después pincelitos con colores aguaditos. Y así se fue dando hasta irme metiendo más y más y más a la manera de ahora cómo lo voy a hacer. Y esto se puede ver en la evolución, se puede ver el que hacía, el que hacía siempre ha sido la figuración, pero figuración en qué manera, en qué actitud, en qué sitio, con qué ambiente, y luego cómo lo hacía, si lo hacía yo con óleo, con aguadas, con volúmenes, a través de texturas, o sea, esas dos cosas siempre han evolucionado juntas. Y después, bueno, me instalé en esto porque veía que además yo le encontraba muchas posibilidades. Descubrí que era más allá de lo que parecía ser. La preocupación por la materia, por lo que queda encima de cualquier superficie, sí me gustaba y me sigue gustando que también sea protagónica, ¿no? Que no nada más sea la parte, digamos, iconográfica, formal, de la imagen, sino también de qué está hecha, ¿no? Y esto de qué está hecha siempre también me emocionó tanto como lo que hacía, ¿no? Nos hicimos como cómplices, la materia y la obra que hago tiene que tener las dos cosas, ¿no? Una importancia la materia y otra importancia la forma que yo crea expresar, o sea, la figura, lo que sea, pero ninguna quiero que sea más que la otra. Lo que trato es que los dos se soporten y se apoyen, que exista entre ellos un diálogo. Realmente no,
no es una planeación tácita, no. Este trabajo, bueno, en mi caso, es muy intuitivo. Yo uso mucho la intuición. O sea, pongo, regreso, voy, vuelvo a poner. O sea, es una búsqueda, a veces casi instantánea, y regreso y vuelvo a empezar. He llegado a sustituir ya mis trazos de cromáticos o volúmenes por elementos físicos, ¿no? A veces en vez de usar la brocha tal cual, agarro telas y doy mis brochazos en las telas sin tener todavía ni una obra ni pensar en nada, ¿no? Simplemente por el gusto de trabajar sobre esa tela, para que me emocionen colores, que los hago también de una manera arbitraria, ¿no? Realmente lo que estoy haciendo es producir de mi tienda, de mis productos cromáticos. Es una tienda donde tengo mi alacena, por decirlo también de esa manera, metafóricamente, y ahí voy almacenando. Me crea un movimiento de juego muy mediático y bueno, y luego hay otras materias, no nada más la tela, ¿no? Hago unas materias con materias primas de colores, pigmentos, resinas, en fin, aglutino una cantidad de químicas, de productos para hacer estas masas, estos grandes pedazos de pintura, grandotes, que además permiten ser esgrafiados, ni siquiera dibujo, ¿no? No uso un dibujo ni con pincel ni con un carbona, sino con algún clavo, cualquier cosa, hago esgrafío. Entonces eso me evita hacer un dibujo. Al crear esta especie de corte ya me está haciendo una línea y el color negro que daría un lápiz o cualquier cosa lo da la sombra de la incisión que crea el corte, ¿no? Entonces esto me hace una especie como de un juego, un divertimento, en donde aquí la acción de hacerlo es como estar jugando, pero además arriesgando, y llega la emoción a tal grado que ya uno pierde la conciencia de que es una pintura en sí, sino es como si fuera un cuerpo vivo, ¿no? Que se mueve, se le tapa, se le vuelve a poner. En fin, hay una gran relación entre el que lo hace y lo que está quedando de lo que está haciendo. Imagínense, este cuadro que está aquí atrás, se los voy a anticipar, se llama Adán después del paraíso. ¿Qué creen ustedes que hizo Adán después del paraíso? Podría decirse un díptico porque son dos con el mismo formato, la misma causa de qué va a ser el personaje. Este es el Adán y esta es la Eva. Bueno, entonces este es el Adán, el hombre, bueno, lo puse en negro simbólicamente, ¿no? El negro es más pesado, y la mujer lo voy a poner en blanco porque siento que es más transparente en este sentido, de forma visual y todo. O sea, también el color tiene aquí una función, no nada más es de gusto, ¿no? Y bueno, el tema de ella, bueno, siempre empiezo yo con la figuración de una manera tal como es. O sea, es como empezar no sé, como empezar algo, el camino más fácil. El camino más fácil, bueno, pues ser como es ella, ya está. Y una vez que esto sucede, porque este tenía un cuerpo humano igual, como un hombre, todo, pom, pom, pom. Y luego mi trabajo se va deformando, se va como estilizando, y finalmente va a desaparecer estas pistas tan anatómicas, pero sí va a quedar el espíritu de sus senos, de sus caderas, porque ¿qué es lo bonito de una mujer? Pues el cuerpo de la mujer yo creo que es bellísimo, es una obra de arte. Se me hace que tiene muchos recursos y yo como artista, pues el pecho de un hombre es una raya y aquí son esferas y son muchas cosas, ¿no? Entonces todo esto lo que va a pasar es que se va a ir transformando mejor que deformando y va a quedar más abstracta, pero el espíritu va a quedar. O sea, lo que no puedo perder es el espíritu sensual de la mujer. Antes de pintar el cuadro, pinto mis cosas afuera. O sea, en vez de pintar ahí, pinto las telas. O sea, yo no las compro ya pintadas, sino más bien las manipulo, las intervengo. Y esta intervención que hago, como ya sé que va a ser blanco el cuadro, pues busco tonos que se vayan a los blancos, ¿no? Entonces ya desde ahí, ya mi mente está haciendo el qué y el cómo, ¿no? El qué va a ser blanco. ¿Y cómo? Pues haciendo las telas con tonos claros, ¿no? Pero siempre el recargue, o sea, la base, el cimiento de mi obra, está basada en el trazo inicial del dibujo que es un dibujo muy suelto, muy arbitrario, pero permite ver y me permite guiarme a mí en las proporciones, porque pretendo que mi obra tenga proporción, armonía, etcétera. No quiero también hacer una cosa loca, así no es mi manera.
Entonces ya basado y ya manteniendo este orden y controlando estas proporciones y todo, se me hace más fácil después transformarlo. Y para transformarlo lo que hago, que antes de pintarlo, me propongo mis telas, yo les llamo mis pinceladas enteladas, las pongo y antes de fijarlas de alguna manera, hago como si fuera, como si las armara, como si las construyera. Entonces voy construyendo y ya cuando me satisface la construcción de los colores, de las formas, de las telas, de la ubicación, trabajo también con tijeras corto, entonces ya armo en sí los cimientos de la obra, ya está ya plasmada ella ahí. Una vez que ya está ella ahí con este soporte, con estas pistas, estas guías, ya entro a la parte matérica. Entonces empiezo a usar todo lo que hablamos hace rato de las pinturas, de los cestos, para las espátulas, yo qué sé. Y así va el proceso hasta que el cuadro va adquiriendo volumen matérico, volumen, y deja también abajo ciertas cosas del pasado, así decirlo metafóricamente, de la tela, partes lisas, una parte que quedó blanca, en este caso fue azul, o sea, nos da una idea que ahí, allá abajo, empezó desde abajo la obra y va saliendo hasta que llega a su parte más alta, y así es como más o menos trabajo. Yo creo que perder y ganar es parte de la vida de uno, ¿no? Ahora, cuando se pierde se aprende mucho y cuando se gana se recoge los errores, porque ya gané, pero fueron apoyados por los errores. Entonces, en esta obra, en las obras que uno hace, hay que arriesgar, porque uno nunca ve el cuadro final. Uno lo siente y lo intuye, pero verlo así físicamente es imposible. Entonces, esto conlleva un riesgo de que no se acerque a lo que yo esperaba, o a veces hasta rebasa lo que yo esperaba. Pero aunque no resultara la obra por ese gran riesgo que se corre, automáticamente esos errores van a ser el soporte para que salga el gran triunfo. Yo tengo mucha curiosidad en cómo se comportan las cosas. El ir a una obra en demolición o lo que sea y ver pedazos de maderas viejas y luego aquí cortamos y las incluimos y pues no es tanto ya el hacer el trabajo de pintar o de ya esto de pintar ya se me quedó muy atrás, ¿no? Sino el trabajo de armar, irlo armando, casi es como si fuera una construcción, y realmente es una construcción lo que estoy haciendo, ¿no? Sin perder de vista la parte plástica, la parte cromática, la parte armónica, etcétera, etcétera. Yo he seguido experimentando y estoy usando a veces otros productos. Ahorita estoy usando polímeros, plásticos o resinas. Tienen un tiempo de secado muy cómodo para trabajar antes de y al día siguiente seguir con él. Eso también me da una gran libertad. Lo que yo trato de buscar no es tanto la técnica en sí, sino la libertad de la técnica, más que nada la libertad. Y además es muy provocativo, ¿no? O sea, si de repente me funcionó una tela, mañana me puede funcionar la viruta de no sé de qué, me puede funcionar cabellos o yo que sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, esto lo que tiene la ventaja de este tipo de materias que aglutina todo, es muy incluyente y no es excluyente, o sea, incluye todo, puedo incluir hasta pedazos de demolición que encuentre de lo que sea, clavos, y se pueden poner clavos. Esta parte es una parte que a mí me emociona y me motiva mucho, me provoca, como dije hace rato, porque no se me aburre el qué hago y menos el cómo lo hago. ¿Qué sigue después? Pues ahora estoy tratando de ver otras cosas. Voy a fábricas, no voy a decir los nombres, pero para impermeabilizar azoteas, para aplanar una pared, para las herramientas mismas. Yo tengo aquí unas espátulas del tamaño casi de 60 centímetros que se usan para pastas. También los instrumentos con los que trabajo, cada día estoy viendo que hay otros que me funcionan muy bien. Rodillos con ciertas, digamos, formas para dar efectos. O sea, ya realmente yo la brocha y el pincel ya estoy muy alejado, ¿eh? O sea, ya, claro que lo recurro a ellos a veces, ¿no?
pero los instrumentos que yo hago, con los que yo trabajo, se separan ya bastante más y cada vez más de la tradición que yo tenía antes de usar lo que todos usábamos, ¿no? Una espátula, unos pinceles, unas brochas, etc. Yo creo que habría que ver primero que la arquitectura es un arte, y a mí la formación de arquitectura también me ha servido para, como arquitecto, la parte plástica como la parte arquitectónica en lo plástico, porque son vasos comunicantes. Tenemos a Miguel Ángel, ¿no? Arquitecto, pintor, escultor. Yo lo tengo muy claro, ¿no? O sea, cuando yo pinto, pinto, y cuando yo hago diseño, o sea, pero siempre hay un vaso comunicante, ¿no? Que es, pues para mí, la creatividad. No más que con unos se crean espacios habitables y otros se crean con formas plasmadas sobre una superficie. Finalmente los dos hacen lo mismo, es crear, ¿no? Ganador de la calle no es en sí la calle, sino son los personajes que están en la calle, ¿no? El qué, el artista siempre sabe el qué quiere o lo está buscando, y yo lo busco mucho en lo que acabo de decir, en un viaje, en una lectura, en ir al café, y ahí tengo las notas y las escribo. Y el cómo ya es la otra función de la obra, es el segundo capítulo. Pero ya tengo una idea no físicamente formal así, tengo una emoción que es la que voy a ir buscando hasta que yo creo que si no es tal cual como yo la percibí, por lo menos se acerca a lo que yo quiero. Y si me sorprende, la firmo. Si no me sorprende, no la firmo. Ojo, si no, no la firmo. También mis proyectos de exposición siempre tienen un diálogo, un argumento, no es de una manera así tácita como una película, ¿no? Pero da pistas, ¿no? Por ejemplo, parte de esta obra que estoy haciendo, que se va a hacer esta exposición de Después de ver, estuve en Roma, luego estuve en Madrid, luego estuve en Sevilla, y entonces ahí me iba y escribía. Entonces de esto salió la idea de todos estos personajes. Y lo van a ver en la obra. Cuando yo lo que más hago, más que la calle, también es viajar, me gusta mucho salir, y llevo mi libreta y hago apuntes, a veces hago dibujos escritos, ¿no? Pero escribiendo, no dibujando. Y entonces esto no es que yo tome fotos en mi mente de la calle y las pinte, más bien es una motivación, es como esto me motiva, me excita para seguir sobre los seres humanos, ¿no? Pintándolos. O sea, lo que yo escribo realmente ni tiene que ver, ni es un diario, ni es lo que me está pasando, sino es lo que estoy viendo. Es lo que yo escribo, pero inducido a lo que yo quiero crear en mi obra, más que nada. Cuando uno escribe algo, cuando uno deja algo, la mente como que lo sella más todavía, ¿no? O sea, es como lacrarlo, como tatuarlo, ¿no? ¿Por qué yo empecé con el cuerpo humano? Pues la historia no sabría cómo contarla, pero ha sido inherente en mí, se ha dado siempre las figuras vivas, las vivas, así empecé, me llamaron más la atención que los grandes momentos que uno vive en la naturaleza. Por ejemplo, una puesta de sol en el mar, o un bosque precioso con una cascada. Eso me gustaba mucho y todo, pero me gustaban más las cosas vivas. Y concretamente acabé con las cosas vivas, el ser humano. Se fueron yendo para afuera las palomitas, los caballitos, y entonces al final se quedaron vivas, más que el cuerpo humano, las cosas vivas, así empezaron. Y luego se me fue yendo al ser. ¿Y por qué al ser? Porque el que más conozco soy yo, y yo era más fácil que yo me usara. Entonces de ahí pues yo empecé a ver un contubernio entre yo y la obra, y me fui también involucrando en las tendencias, en cómo se manejó en tal época el cuerpo, la cara, en fin, el rostro. Se me fue dando una manera de hacerlo, se me fue dando. También tuve que alimentar un poco lo que se me daba por sí solo. Entonces me puse a ver desde el arte rupestre hasta nuestros días, me puse a
a ver los personajes que deambulan en los sitios. Cuenta que las posturas humanas también daban como ceremonias, símbolos, actitudes, que la figura se me hace inagotable, se puede representar de muchas maneras, ¿no? No solamente realísticamente, ¿no? No solamente figurativamente, sino puede haber gestos, puede haber actitudes, la forma en que uno se sienta, la forma en que uno se viste, la forma en que uno, la postura también al andar, dice muchas cosas. Aunque está compuesto de lo que sabemos, cabeza, tronco y extremidades. Pero el cuerpo en sí tiene un lenguaje bellísimo. Yo uso, por ejemplo, el cuerpo con la segunda piel es la ropa que nos ponemos. Cuando la gente tiene su cuerpo y se pone algo encima, por eso van a ver personajes míos vestidos y desnudos, de repente. Cuando tiene algo encima, parece ser que el cuerpo cambia. Pero ustedes, como vienen vestidos, dice algo porque son así. El cuerpo nos transmite todo, sin hablar. Tiene un lenguaje tan grandioso que yo digo que a veces por la calle, cuando yo paso por los cuerpos, parece que me gritan los niños. Hagan cuenta que yo oigo una película así, pero yo veo los cuerpos y me hablan. El rostro es impresionante, porque el gesto humano tiene miles de formas, ¿eh? Por eso a mí el rostro es como un océano con una profundidad que nunca llegaré hasta el fondo. Y me permite hacerlo. Y dice uno, está compuesto por ojos, nariz y boca, orejas y el lobo. Pero la manera en que se puede hacer, hasta el día de hoy, no sé cuántos rostros habré yo pintado, y siento que nunca lo voy a lograr de terminar de hacer. O sea, terminarlo de hacer. Nunca se me va a agotar. Hay una obra de 50 o 60 rostros, con el mismo formato así de 30 por 30. Así, son como 50. Y no hay uno que se parezca. Empieza por un rostro dibujado. Y la metáfora es, y luego otro rostro, al final el último, como casi velado. Y la idea es, cuando nacemos, las formas del dibujo de la cara del niño todavía no se dan, pero empiezan las líneas, ¿no? Y cuando ya nos hacemos viejitos, ¿cómo quedamos? Se desaparece la belleza y queda más la plasta final. Y es mi premisa como artista que tengo que evolucionar. Pero en el arte yo creo que la evolución es necesaria. Más que nada es emocional, es motivación emocional. Cuando uno se aleja, metafóricamente, del piano, regresa uno a tocarlo de otra manera. Igual hago yo me voy y entonces regreso y veo otra vez todo esto que me es familiar y lo veo de otra manera. Y siempre regreso con la idea de que no quiero ser el mismo, que yo no me quiero parecer a uno más y menos a mí mismo siempre. Me tengo que reinventar yo de alguna manera y no me puedo, físicamente no me voy a reinventar, pero emocionalmente sí me puedo, digamos, reinventar en la forma en cómo abordo el trabajo. Los colores tienen que ir evolucionando, a veces regreso a uno, luego vuelvo a tomar los otros. Ahora, por ejemplo, me estoy yendo a colores muy neutros, muy tierras, a veces medio pastelados, antes no lo hacía. El día que yo deje de evolucionar, ya no cuenten conmigo, ¿eh? Esto de las ventanas son metáforas muy bonitas, ¿no? En esta actividad del arte plástico, siento que los espectadores, por lo general, participan poco con la obra. Ir a una exposición de arte es una cosa fantástica, porque si uno entra y uno deleita los ojos, va a haber armonía, va a haber cromática, muchas cosas obvias, pero más adentro, si uno se quisiera abrir tantito en una exposición plástica y se metiera uno al cuadro, no con los ojos, sino con lo de acá adentro, va a descubrir algo de su infancia, algo de su gusto por las cosas. Lo que uno hace es vida, es historia. Está uno dejando, el ser humano ahí dejó algo de su vida, de su trabajo y de su emoción. Y lo menos que uno quiere esperar, si se lo merece uno también, es el aplauso. Pero nosotros no tenemos un aplauso de físico. Poca gente, les lo digo en serio, que van a ver las exposiciones, en mi caso, se acercan a mí, no para decirme, ay maestro, qué bonito, no. Que me vengan a decir algo que les pasó por dentro, no que me describan el cuadro. Les digo en serio, muy pocas. Ahora, le voy a decir también al revés,
cuando se dan, aunque sean pocas, es genial. Bueno, es que a veces el artista se permite, se da libertades. Yo no es que esté en contra ni nada, pero a veces cuando el arte se vuelve muy cerebral, muy así, también a la gente, dijo, le plantean unas broncas, pero hay que hacerlo también para que vean que también uno maneja el coco, ¿no? Los tres cráneos, ¿no? Sí, y San Juan de la Cruz. Son tres personas que me han gustado mucho. Por ejemplo, Ortega y Gasset se me hace genial, un gran pensador. Luego está Santa Teresa y luego está San Juan de la Cruz. Entonces les hice un homenaje y entonces pinté un cuadro muy grandote que tiene tres cráneos, que para mí la caja donde se guarda el cerebro es el cráneo, que es la parte del cuerpo más fregona, que ahí está guardado, es la caja fuerte. Entonces hice los cráneos metafóricamente y entonces pinto un cuerpo, casi un esqueleto descarnado, porque finalmente se va el cuerpo pero queda el pensamiento, que es lo que, porque el cuerpo ya dónde estará en el cuerpo de estos personajes. Y al final hay una caja simbólica, que es donde supuestamente está enterrada esta gente, que es un sarcófago, es un ataúd. Todo esto contado en rojos y negros y blancos suena patético, no suena así como... Y uno ve el cuadro y si no tiene una información, ¡qué bonito cuadro! No se da uno cuenta. Y yo uso la obra para acercarnos, ¿no? Con estos personajes, ¿no? Y bueno, eso lo he hecho en varios casos, ¿no? El de un pedazo de carne gigantesca que va muy seguido a estos grandes pintores que son los pintores terribles, los terribles pintores que fue Goya en su época, Satín, que también pintó carnes y no sé qué. Estos pintores que fueron terribles en su época porque usaban modelos de una fuerza que además chocaban con las costumbres de la época, ¿no? Y también les hago este tipo de obra y si uno tiene conocimiento de estos artistas los va a reconocer, ¿no? Si no, pues simplemente el cuadro se ve bien, está plásticamente, armónico, pero hay un trasfondo siempre, es la otra obra que ya no es de concesiones, ¿no? Pero no lo quiero plantear como pregunta, porque sonaría muy feo, sonaría un poco como a que quiero hostigarles, no. Se las propongo como una reflexión. Yo quisiera ver qué dice después de ver. Ahora yo quiero pedirle al público, ahora sí ya me creo que ya me gané el derecho de decir, después de ver qué, o sea, tú que ves esto, después de ver qué, me gustaría ahora que ustedes sean los que sean la exposición. Mi obra va a ser el pretexto. ¿Y ustedes qué? Yo más bien quisiera que tú me cuentes después de ver esa obra. Y quedan puntos suspensivos. Te toca a ti. A ver, les toca a ustedes ahora, una vez, ¿no? No bajo el punto de vista físico, formal, sino emocional. Yo quiero saber qué pasa allá adentro. Que ven que... Pero lo que me interesa es lo que traspasa el ojo y llega allá arriba, por el lóbulo derecho, ¿no? Creo, ¿no? Es donde está la parte creativa.